Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Saben, me gustan mucho los juegos de supervivencia, que he jugado desde cosas clásicas como Minecraft o Terraria, hasta videojuegos más de nicho como SCP-3008 Lone Survivor. E incluso creo que podría colocar aquí en esta lista algo que estoy probando en estas semanas. Y claro, como voy a olvidar Subnautica, que es de mis videojuegos de supervivencia favoritos. Debería volver a jugarlo. Pero en esta ocasión les he traído un videojuego que me llamó la atención por su concepto y que hace uso de varias mecánicas que siempre he querido probar en conjunto en un juego de su género. Este videojuego es Forever Skies, desarrollado por el estudio Far From Home. Forever Skies nos narra cómo el planeta Tierra ha sufrido un cataclismo ecológico que ha derivado en que toda la superficie sea tóxica para el ser humano, e incluso que se hayan adaptado varias especies vegetales y animales sumamente hostiles e igualmente venenosas. En este juego encarnaremos a un científico que es parte de los humanos sobrevivientes que viven en estaciones espaciales. Pero lastimosamente accidentó su nave y ahora deberá sobrevivir con lo poco que tiene, y al mismo tiempo cumplir con su misión de investigar más sobre el pasado del planeta, sobre las expediciones anteriores a él, y hasta encontrar una solución al problema medioambiental y una cura para su reciente adquirida enfermedad. Lo primero que resalta a la vista en este juego es que estaremos entre las ruinas de gigantescos edificios que se levantan sobre densas nubes de polvo verdoso y esporas, por lo cual necesitaremos algo para desplazarnos sobre la amenaza mencionada y de edificio en edificio. Así que aquí entra el objeto núcleo del juego, nuestro dirigible. Muy temprano en el juego encontramos un dirigible algo desgastado de una anterior expedición, así que lo usaremos para poder desplazarnos por el contaminado planeta. Lo interesante es que este dirigible será nuestra fortaleza voladora, ya que todas las mecánicas de supervivencia se administran dentro de ella. Al inicio tendremos poco menos que un par de cuadros de espacio en nuestro dirigible, donde tendremos que gestionar el pequeño espacio para crear objetos que nos permitan filtrar agua, cocinar algunos de los tóxicos frutos que encontremos o crear herramientas varias para objetivos más específicos. Aquí entran dos herramientas igual de importantes, que son nuestro extractor de recursos y el escáner. Primeramente, el extractor de recursos nos permitirá, como su nombre lo dice, extraer objetos bases de ciertas cosas que pueden sernos útiles, desde metales y plásticos que estarán entre las estructuras de los edificios, hasta cúmulos de basura y materia orgánica que flotan en el aire por las enormes ventiscas y la densidad del mismo aire. Y en segundo lugar tendremos al escáner, que nos permite analizar objetos y de ellos conseguir plantillas para crear nuevas herramientas, objetos especiales, más equipo y hasta muebles para decorar nuestro dirigible. Con todo esto tendremos un círculo de gameplay en el cual debemos explorar una zona, recolectar todo lo que podamos, escanear cualquier objeto importante y volver a levantar vuelo con el dirigible. Lo interesante de este ciclo recae en que mientras encontremos más plantillas y ciertos ítems para aumentar la capacidad de peso que puede sostener el dirigible, poco a poco nuestro pequeño cubículo volador se convertirá en toda una nave, donde podremos desde crear equipo sofisticado, lanzar anzuelos y pescar animales en el cúmulo tóxico que tenemos debajo, o hasta tener nuestro propio jardín para plantar y tener acceso a alimento y agua de manera más eficiente. Incluso hasta con ciertos detalles estéticos podemos acomodarlo, dándonos un ambiente acogedor en toda esta peligrosa misión. Aunque no hay que estar tan confiados, ya que un pequeño error, descuidar nuestros medidores de salud y energía, u olvidarnos del mantenimiento de nuestro dirigible puede ser fatal. En lo personal,
El inicio es bastante interesante, al descubrir cómo funcionan todas las mecánicas, el interesante escenario y, algo que adoro, es el tener mi propia base voladora. Algo que siempre he querido en varios videojuegos de supervivencia es tener una base móvil, capaz de expandir y desde la cual llevar todos mis recursos, herramientas, mueblería y objetos. Y Forever Skies logró cumplir ese detalle. Pero donde siento que también se esfuerza de buena manera es en cuanto a su narrativa ambiental y las historias previas a nuestra llegada. Como mencioné al inicio, estamos en un mundo completamente devastado y prácticamente alienígeno frente a la Tierra que conocemos, pero los vestigios humanos permanecen con los imponentes edificios y construcciones en ruinas. Al explorar en el juego nos damos cuenta los pocos avances y fallidas expediciones de los científicos que vinieron antes que nosotros, haciendo que nuestra supervivencia haya sido de puro milagro. Desde registros optimistas que se van oscureciendo poco a poco, hasta detalles con una mínima de esperanza de que las investigaciones sean encontradas o pequeñamente útiles. Pero también descubrimos a los pocos sobrevivientes que lograron adaptarse a una vida tan hostil. Desde una cultura de personas que mientras más envejecían eran enviados a vivir en niveles más bajos para que fallezcan pronto y no gasten recursos, pequeñas familias que hacían actos infames con tal de sobrevivir, e incluso algunas pocas personas que veían cierta belleza en este paraje desolado de la Tierra. Y nosotros llegamos tiempo después para conocer estos vestigios y cómo parece que a la final no hay muchas soluciones. Pero nuestra misión es a la final sobrevivir y ser un pequeño pie para tener aunque sea una esperanza a futuro. Es interesante ver cómo este mundo tan raro alberga ciertas sorpresas, y puede ser muy disfrutable si logras adaptarte a su círculo de gameplay, que solo puedo decir que a veces se puede poner muy complicado si no gestionas bien en qué usar tus recursos, en especial los más difíciles de conseguir. Como último detalle les puedo decir que también podemos bajar a la superficie del planeta, pero digamos que es la parte donde más complicada se puede poner la cosa, siendo que es claro que no podremos sobrevivir con todo el aire tóxico y todos los espacios están dominados por la flora hostil. Así que para avanzar esa parte hay que revisar bien los recursos y limitarse mucho a estas expediciones para así avanzar muy poco pero de manera determinada. Para ya ir terminando, Forever Skies siento que es una experiencia maravillosa para quienes disfrutamos de los juegos de supervivencia, ya que el giro de llevar nuestra propia base voladora es algo bastante interesante que vuelve maravillosa a toda la experiencia. Aunque, como muchos juegos de supervivencia, llegará un punto en la mitad del juego que será algo repetitivo, por lo cual cuando dominemos bien las mecánicas base, siento que en ese punto del juego puede ser una buena experiencia para tenerla con un podcast de fondo. Además, siento que el explorar este tipo de detalles con bases móviles y ambientes únicos para el reto de la supervivencia es algo que necesita el género del que deriva Forever Skies, y, en mi caso, me ha hecho volver a enamorarme de este género de videojuegos. Así que claramente recomiendo Forever Skies, y sé que será una interesante aventura para quien lo desee. Y con esto termino esta reseña. Pues sigo con estas reseñas de videojuegos indie, ya que he revisado que tengo guardado una cantidad enorme de gameplay viejo para reseñas, así que podría decir que tengo un backlog de videos que hacer. Lo bueno es que esto me dará tiempo para poder jugar un par de videojuegos a los que les quiero hacer video, junto con que el trabajo está haciendo que me sea difícil dedicarme a seguir probando más cosas. Y ya saben que agradezco infinitamente por su apoyo monetario a los miembros del canal que aparecen en pantalla, a quienes dejan sus super gracias y a los donadores de Twitch y Patreon. Junto con también agradecer a quienes ven estos videos y dejan sus comentarios para alimentar al algoritmo. También les recuerdo que pueden suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, y les pediría que me ayuden ahí con algunos comentarios y likes, ya que gracias a ese canal es que puedo tener claves de prensa de varios videojuegos,
como el que han visto en este video. Además de invitarles a seguirme en mis varias redes sociales, donde hago más contenido y recibo sus fanarts, como el de esta ocasión, siendo que nuevamente Ezequiel Hernández hizo un precioso dibujo de mi Fursona y la de mi bella esposa Carito. Muchas gracias por compartirme tu cariño con un adorable arte. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: no todas las frutas son comestibles, en especial si estás en una tierra post-apocalíptica llena de aire venenoso. ¡Nos vemos!